que entres. En algún momento me tienes que decir qué piensas de eso de: lamento, Jorge, que un periodista como tú esté desinformado. ¿Así o más duro el cachetadón? Perdón, pero en algún momento me das tu opinión. Nunca antes se había visto a un presidente que diera toda la libertad para que se le confrontara de esta manera, pero nunca antes, creo, un presidente le había dicho en su cara a un periodista algo tan duro. Perdón, maestro, te escucho con tu análisis. Dices muy bien, porque podemos partir de ahí. A mí me da mucha risa y me suscita un gran sarcasmo que Jorge se presente como periodista independiente. Periodista independiente, así se dice. ¿Cómo demonios va a ser periodista independiente si tiene un contrato con un consorcio, con el Consorcio Interamericano de Comunicación, Sociedad Anónima de Capital Variable, que es ese el nombre del Grupo Reforma? Eso es el Grupo Reforma, es una sociedad anónima de capital variable y también tiene un contrato con Univisión. Son empresas que se constituyeron aquí, una aquí en México y otra allá donde estás, en Estados Unidos, en Delaware precisamente. Entonces, ¿cómo demonios se atreve a presentarse como periodista independiente, presentando cartas credenciales, casi contratos de un medio de comunicación particular? Reforma y Univisión. No es periodista independiente, eso por una parte, y por otro, asombra, y me sumo a la lamentación del presidente, porque este personaje es testarudo, es terco, es porfiado, no tiene las bases para un debate que además no tendría por qué realizarlo. No tendrías tú como periodista por qué debatir en una conferencia. Tú como periodista tienes que ir a preguntar. Este asunto de la neutralidad, de la objetividad, ya está prácticamente perdido. Entonces, personajes como Jorge Ramos les gana el protagonismo. Entonces, son tipos cabezotas, recalcitrantes, inflexibles. El presidente, yo creo que precisamente por eso le dijo: lo lamento mucho, porque yo no entiendo cómo no verificó sus datos. ¿De dónde saca que pues México es el cuarto lugar en contagios COVID? ¿De dónde lo sacó? Dice que del portal, pero no dice que de cuál portal, dice que de los datos del gobierno. ¿De cuáles datos del gobierno está hablando? Porque los datos del gobierno están basados en las estadísticas del Instituto Johns Hopkins, y en el Instituto Johns Hopkins nos dice que a nivel mundial el primer lugar es China, el segundo es la India, el tercero es Estados Unidos y el cuarto Brasil. Entonces, ¿de dónde saca sus cifras? Se lo intentó decir el presidente, se hizo hacia atrás para mostrarle la estadística y no la quiso ver. Entonces estaba calificando. Este tipo es inflexible, ya trae respuestas. Entonces, si él no obtiene la respuesta que quiere, se pone inquebrantable. Férreo, pero además grosero. Tú no tienes por qué increpar. El Universal, por ejemplo, después de la conferencia, titula ahí un encabezado: Jorge Ramos increpa al presidente, pero lo dice como si fuera esto celebratorio. Y entonces no entienden qué demonios significa el verbo increpar, que es interrumpir de una manera ofensiva. ¿Por qué, si el presidente de la República está dando una información, lo tienes que increpar? ¿Por qué lo tienes que confrontar? Tú planteas preguntas, aguardas respuestas, y si una de las respuestas no te satisface, no lo tienes por qué expresar, lo vas a consignar en tu medio de comunicación, y ni siquiera es un lugar para el debate, no es un centro
académico, no es una presentación de un libro, no es nada que tenga que ver con un foro de debates. Entonces, este periodista independiente, ya vemos, no tiene nada de independiente. Ha tenido muchas polémicas, hay que recordarlo. Este sujeto ha entrevistado, por cierto, con un lenguaje muy repetido, prácticamente a varios mandatarios, y a esos mismos mandatarios les ha preguntado lo mismo. Y tiene este asunto de las burbujas. Le dijo al presidente López Obrador: vive en un mundo de burbujas, pero también se lo había dicho a Maduro, y también se lo había dicho a Trump, y también había declarado que íbamos a terminar viviendo en un mundo de burbujas. Me recordó a Odisea Burbujas, pero en este caso es Odiosea Burbujas, porque el tipo odia. Entonces, no es un periodista, querido Vicente, querido público, se trata de un sujeto beligerante que llega para desaprobar, llega para increpar, para enfrentar, y con preguntas ya, este tipo de cosas se llaman preguntas retóricas y además tramposas, porque si tú vas y le preguntas al primer mandatario argentino, al primer mandatario ruso, o al que tú quieras, que te hable de la dimensión de la tragedia provocada por la pandemia, te vas a ir de espaldas, porque ¿en qué país el mapa de la tragedia no fue tenebroso? Es una pandemia mundial. Él no le preguntó cuál es su evaluación sobre la pandemia en México, que ha dejado tal número de muertos de acuerdo con esta estadística. No, él llegó a imputar, a señalar, a decir: esto fue un fracaso. ¿Por qué fue un fracaso? Porque dejó muertes, muchas, por supuesto, pero la situación no pudo haber sido más delicada, no solamente aquí en México, Vicente. Todo el mundo lo padeció. Y si él hace un recorrido, ya no solamente por el mundo, sino aquí nada más en América, se va a encontrar con el mismo escenario en Brasil, en Perú, en Argentina, en Colombia. Entonces, esta crisis que se suscitó y que dejó muertes innúmeras es una tragedia a nivel mundial. Entonces, ¿cómo puedes llegar a un lugar y viajar tantos kilómetros además cuando llevas los datos ya digeridos, pero además que son tus datos? Porque le estaban pasando la visualización que le dijo el mismo presidente: Jorge, yo tengo otros datos, son obtenidos de la Universidad Johns Hopkins, y no le interesó. Dijo: yo lo saqué de sus propios datos. Pero si te está diciendo que los datos de él, de la presidencia, son esos que te está presentando y no lo escuchas, entonces el presidente tuvo que lamentar la situación, y fue cuando le respondió como le respondió. Ahora, es importante también subrayar, para que el público lo sepa, que la vacunación en México ha tenido un nivel muy importante, porque la vacunación masiva, salvo en el caso de el Reino Unido, Chile y Uruguay, no ha tenido pues la respuesta que en México ha logrado. Pero eso no lo reconoce y llega y hace acusaciones. Entonces, aquí ha habido un decrecimiento del caso de los contagios, y la vacunación, desde luego, avanza, sí, con varios inconvenientes, pero eso es informar con objetividad. Jorge Ramos no lo va a hacer porque es beligerante, porque es un hombre que ha hecho de la polémica su sello distintivo. Pero si él fuera un poco mesurado, probablemente nadie lo
lo vería o acudiría a las cosas que presenta. ¿Por qué la pandemia se convirtió en el epicentro de los contagios? No en México, sino en América Latina, pues por obvias razones. Hay que tener en cuenta pues la alta tasa de urbanización en las regiones, la densidad de la población, todo eso facilita la transmisión del virus. Entonces, esto no lo ve, esto no lo pregunta. Si él se hubiera dado tiempo de monitorear estas cifras y ver la cantidad de contagios que ha habido en otras partes, si los hubiera contrastado con lo que informan la BBC, no Univisión, la BBC de Londres, entonces se daría cuenta de que no hubo precisamente lo que él dice, falta de liderazgo, hubo falta de anticipación, sí, pero también hubo falta de recursos financieros, porque hay que recordar que la transformación de México también está consistiendo en recuperar o redirigir todos los recursos económicos que se tenían destinados para el chayo, para los fideicomisos y para mantener a todos estos personajes. Entonces, hay que tener en cuenta eso y no hay que dejarnos engañar por el falso canto de las sirenas comandadas por Univisión, por Jorge Ramos y todos estos personajes. A mí me gustaría que, por ejemplo, Broso, Loret, Marco Levario, Krause, Aguilar Camín y todos estos tipos que después de la respuesta que le había dado a León Krause, ya estaban acusando que había contubernio entre Ramos y el presidente y no han dicho nada. Ahora ya, después de que lo celebraban y lo odiaban, ahora otra vez es el estandarte del periodismo. Pero esto, para decirlo claramente, no es periodismo. ¿Por qué? Porque no hay objetividad, no hay neutralidad en las preguntas y no se verificaron las cifras. Cuando tú vas a un lugar, y sobre todo como Jorge, que tiene los reflectores puestos encima y no verificas la información, quedas en un ridículo atroz, porque vas y ya con un discurso hecho, le repites las mismas preguntas que le habías hecho a Trump, que le habías hecho a Maduro y que le habías hecho incluso a Carlos Salinas de Gortari, porque hay que recordar que también lo entrevistó. Entonces nos damos cuenta de que es un sujeto que hace el mismo show en todas partes, pero que no informa. Nadie está hablando de la información que reveló Jorge Ramos. Nadie. Todo el mundo está hablando, los que están a favor de que enfrentó al presidente. ¿Por qué tendría que celebrar la oposición que un periodista tuviera que enfrentarse con un presidente? ¿Por qué? ¿En qué manual de periodismo, en qué clases de comunicación le enseñan a los estudiantes de periodismo a confrontarse con sus entrevistados? Yo no lo he visto y estudié periodismo, estudié comunicación e impartí clases y nunca había escuchado que un periodista tuviera que emitir juicios de valor porque él se asume como reportero, no como opinólogo. Entonces, ¿dónde está la objetividad? ¿Dónde está la neutralidad? ¿Dónde están los datos duros y bien contrastados? Brillaron por su ausencia. Entonces, lo único que prevaleció ahí, querido Vicente, querido público, fue pues el show de un personaje indisciplinado, inexorable, que no tiene nada que ver con la tenacidad, sino con la testarudez. Entonces, ahí está la imagen de un personaje porfiado que todo lo ve a través de burbujas. Y